Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy vamos a hablar de algo que enfrentamos todos en algún momento de la vida, las pruebas, esas etapas difíciles, intensas, que a veces parecen no tener sentido. Las llamamos pruebas de fuego, porque nos queman, nos sacuden, nos confrontan, pero también nos transforman. Y es que, aunque duelan, las pruebas no son castigos, son procesos, son oportunidades, son momentos en los que Dios en su sabiduría permite que pasemos por el fuego no para destruirnos, sino para purificarnos, como el oro que se refina en el crisol. Así también nuestra fe, nuestro carácter y nuestra confianza son moldeados en medio del dolor. La gran pregunta que muchos nos hacemos en medio de estas pruebas es, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Y esa es precisamente la reflexión de hoy, porque detrás de cada lágrima, de cada silencio, de cada noche oscura, hay una lección, una semilla de propósito y una invitación a crecer. Así que si estás atravesando una temporada difícil, este episodio es para ti. No estás en soledad y quizás, solo quizás, lo que hoy parece una pérdida, mañana será una puerta abierta hacia algo mucho más grande. Las pruebas de fuego no llegan con cortesía ni con aviso. No tocan la puerta, no preguntan si estamos listos, simplemente irrumpen, como una tormenta que se desata en pleno día soleado. Y cuando llegan, nos sacuden, nos hacen cuestionar, llorar y hasta dudar. Nos enfrentan con nuestras propias limitaciones, con nuestras debilidades, con el dolor que no esperábamos. Pero lo más importante es que nos confrontan con nuestra fe. ¿Realmente creemos que Dios está con nosotros, incluso cuando todo parece estar en contra? Muchas personas, al enfrentar una prueba, se preguntan si han hecho algo mal, si Dios les está castigando, si han caído en el abandono, pero la palabra nos recuerda que el fuego no es extraño, no es una excepción, es parte del proceso, es parte del camino que todo hijo de Dios debe recorrer, no para ser destruido, sino para ser purificado, no para ser rechazado, sino para ser transformado. Dios no nos promete una vida sin dificultades, nos promete su presencia en medio de ellas, nos promete que no estamos en soledad, que el fuego no nos consumirá, que la prueba no será eterna. Y aunque el dolor sea real, también lo es su propósito, porque cada prueba que enfrentamos tiene una razón, una enseñanza y una semilla de transformación. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, se nos recuerda, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Una de las preguntas más humanas que podemos hacernos en medio del dolor es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Y aunque esas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, la fe nos invita a mirar más allá de lo visible, porque en el reino de Dios nada es casualidad, nada se desperdicia. Cada momento de sufrimiento, cada etapa de incertidumbre, cada lágrima derramada tiene un propósito que va más allá de lo que podemos comprender. Dios no es indiferente al dolor humano. Él no se deleita en nuestro sufrimiento, pero sí lo permite con un propósito mayor. A veces ese propósito es revelarnos
algo que no podríamos ver en tiempos de comodidad. Otras veces es para enseñarnos a depender completamente de Él. Y en muchas ocasiones es para preparar nuestro corazón para algo más grande, más profundo y más eterno. El sufrimiento puede ser el terreno fértil donde la fe más genuina crece. Es en la oscuridad donde aprendemos a buscar la luz. Es en la escasez donde descubrimos la provisión divina. Es en la debilidad donde experimentamos el poder de Dios. Y aunque el proceso sea doloroso, el resultado es glorioso, porque Dios no solo quiere que pasemos por la prueba, quiere que salgamos transformados por ella. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Una de las ideas más equivocadas que muchas personas enfrentan en medio de la prueba es pensar que están siendo castigadas o castigados por Dios, que el dolor que sienten es consecuencia directa de algún error, de alguna falta o de algún pecado oculto. Y aunque es cierto que Dios corrige, también es cierto que su corrección no nace del enojo, sino del amor. Él no castiga para destruirnos, sino que nos forma para hacernos más semejantes a Cristo. Dios es como un padre que ama profundamente a sus hijos y, como todo buen padre, no permite que sus hijos crezcan sin disciplina. Pero esa disciplina no es humillante, ni cruel, ni vengativa. Es una herramienta de formación, es el cincel que da forma a la piedra. Es la mano firme que guía al niño que aprende a caminar. Es el fuego que purifica el metal para hacerlo más fuerte. Cuando estamos en medio de una prueba, es fácil caer en la trampa de la culpa, pero Dios no quiere que vivamos en condenación. Él quiere que entendamos que las pruebas son parte de su proceso de madurez espiritual, que cada dificultad es una oportunidad para crecer, para aprender, para ser transformados. Y aunque duela, el resultado será glorioso. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 12, se nos menciona: el Señor corrige al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. El oro por naturaleza es valioso, pero cuando se extrae de la tierra no brilla. Está mezclado con impurezas, con tierra o con elementos que le restan valor. Para que el oro alcance su máximo esplendor, debe pasar por el fuego, un fuego intenso, controlado, que no lo destruye, sino que lo transforma. Así también nuestra fe tiene valor desde el momento en que creemos, pero necesita ser refinada para alcanzar su plenitud. Las pruebas son ese fuego, no son cómodas, no son suaves, tampoco son fáciles, pero son necesarias, porque en medio del fuego nuestras motivaciones se revelan, nuestra dependencia se prueba, nuestra confianza se purifica, y lo que queda después del fuego es una fe más firme, más profunda, más auténtica, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios. Él no quiere que tengamos una fe superficial, una fe que se derrumba ante el primer viento. Él quiere que tengamos una fe como el oro, resistente, valiosa y duradera. Para eso, permite que pasemos por el crisol, no para destruirnos, sino para revelarnos, para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, para enseñarnos que aunque el fuego sea real, su gracia lo es aún más. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos pide: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Uno de los sentimientos más profundos y dolorosos que podemos experimentar durante una prueba es la soledad. Esa sensación
de que nadie entiende lo que estamos viviendo, de que nuestras oraciones rebotan en el techo, de que incluso Dios parece distante. Es en esos momentos que el fuego se vuelve más intenso, no solo por lo que enfrentamos externamente, sino por lo que arde dentro de nosotros, la duda, el miedo y el silencio. Pero la verdad es que Dios nunca se ha ido, Él está más cerca de lo que imaginamos. La Biblia nos muestra una imagen poderosa en el libro de Daniel, cuando los tres jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego por no inclinarse ante el rey. Lo que ocurrió ahí no fue solo un milagro de protección, fue una revelación de presencia, porque en medio del fuego apareció un cuarto hombre. No estaban solos, Dios mismo estaba con ellos, y lo más impactante es que el fuego no los consumió, ni siquiera su ropa olía a humo. ¿Por qué? Porque cuando Dios está en el fuego contigo, el fuego pierde su poder destructivo. Así también ocurre con nosotros. Aunque el horno de la prueba esté encendido, aunque las llamas parezcan rodearnos, Dios está allí, no como un espectador, sino como un compañero. Él no nos observa desde lejos, Él camina con nosotros. Su presencia no siempre elimina el fuego, pero sí transforma lo que el fuego puede hacer. En lugar de destruirnos, nos purifica. En lugar de debilitarnos, nos fortalece. En lugar de alejarnos, nos acerca más a Él. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, se nos recuerda: cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. La fe es fácil cuando todo está en calma, cuando las cuentas están pagadas, la salud está estable, la familia está unida y los planes marchan como esperábamos. En esos momentos, decir confío en Dios no cuesta mucho, pero la fe verdadera no se mide en tiempos de paz, sino en medio de la tormenta. Es cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando el futuro se vuelve totalmente incierto, es que nuestra fe es puesta a prueba. Es en esos momentos que descubrimos si nuestra confianza está realmente en Dios o en las circunstancias. Seguimos creyendo cuando no entendemos, seguimos adorando cuando no sentimos, seguimos esperando cuando todo parece perdido. La fe que permanece en medio del dolor es una fe que ha echado raíces profundas. Es una fe que no depende de lo que ve, sino de lo que sabe, que Dios es bueno, que Él es fiel, que su propósito es mayor que nuestro sufrimiento. Job, en medio de su tragedia, lo expresó con una convicción que desafía toda lógica humana. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe que Dios quiere formar en nosotros, una fe que no se quiebra ante la pérdida, que no se rinde ante la enfermedad, que no se apaga ante el silencio, una fe que dice, no entiendo lo que está pasando, pero sé en quién he creído, porque la fe no es negar la realidad, es afirmar que hay una verdad más alta de lo que vemos, y esa verdad es que Dios está obrando incluso cuando no lo sentimos. En el libro de Job, capítulo 13, versículo 15, se nos recuerda: aunque Él me matare, en Él esperaré. Uno de los momentos más desconcertantes en la vida espiritual es cuando oramos, clamamos, buscamos y a veces no escuchamos nada. El silencio de Dios puede sentirse como un abismo. Nos preguntamos si hemos sido olvidadas o olvidados, si nuestras oraciones no han sido suficientes, si acaso Dios se ha alejado. Pero ese silencio, aunque incómodo, no es vacío, es un lenguaje divino, es una forma en la que Dios también habla, forma y transforma. En la Biblia, muchos hombres y mujeres de fe experimentaron ese silencio.
David lo expresó con angustia: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Jesús mismo en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El silencio de Dios no es señal de abandono, sino de confianza. Es como el maestro que guarda silencio durante el examen, no porque no esté presente, sino porque ya ha enseñado lo necesario para que el alumno aplique lo aprendido. En esos momentos de silencio, Dios está trabajando en lo profundo, está afinando nuestra sensibilidad espiritual, está enseñándonos a caminar por la fe y no por la vista. Está purificando nuestras motivaciones, despojándonos de la necesidad de sentir para creer, porque la fe madura no se alimenta solo de emociones, sino también de convicciones. Y en el silencio aprendemos a confiar en el carácter de Dios, no solamente en sus respuestas. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, se menciona: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La paciencia no es algo que se recibe de manera instantánea, no es un don que simplemente se activa cuando lo necesitamos. Es una virtud que se forma, se trabaja y se cultiva, y muchas veces se forja en medio del dolor. En un mundo que nos ha ido acostumbrando a la inmediatez, respuestas rápidas, soluciones instantáneas, gratificaciones al instante, la paciencia parece una rareza, pero en el reino de Dios, la paciencia es una joya preciosa, una señal de madurez espiritual, una evidencia de que hemos aprendido a confiar en los tiempos de Dios y no en los nuestros. Cuando estamos en medio de una prueba, lo primero que queremos es salir de ella. Queremos que termine, que pase y que se resuelva, pero muchas veces Dios no tiene prisa, no porque no le importe nuestro sufrimiento, sino porque sabe que hay algo más profundo que quiere trabajar en nosotros. Y ese algo requiere tiempo, requiere espera, requiere rendición. La paciencia no es pasividad, no es resignación, es una fe activa que dice: aunque no veo el final, confío en que Dios está obrando. La paciencia nos enseña a caminar al ritmo de Dios, nos libera de la ansiedad, del control, del deseo de tener todas las respuestas, nos enseña a vivir un día a la vez, a confiar en cada paso, por pequeño que sea, porque eso nos acerca al propósito. Y cuando miramos atrás, descubrimos que no solamente sobrevivimos la prueba, sino que fuimos transformados por ella, porque la paciencia no solo nos ayuda a soportar el fuego, nos prepara para recibir lo que viene después. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, se nos menciona: la prueba de vuestra fe produce paciencia. El quebranto es una experiencia que muchos temen, pero que en el reino de Dios tiene un valor inmenso. No es simplemente estar tristes o sentirnos débiles, es llegar al punto donde nuestras fuerzas se acaban, donde nuestras estrategias fallan, donde nuestras palabras se agotan. En ese momento en el que ya no podemos sostenernos por nosotros mismos, todo lo que nos queda es rendirnos. Pero esa rendición no es derrota, es el inicio de algo nuevo. Pero Dios no desprecia al quebrantado, al contrario, lo busca, lo abraza y lo restaura. En la cultura humana, el quebranto suele verse como fracaso, pero en la economía del cielo es oportunidad, es el terreno donde Dios planta semillas de propósito, de sanidad y de transformación. Cuando nuestro corazón está quebrado, está más sensible, más abierto y más dispuesto. Es ahí donde Dios puede trabajar sin resistencia. Es ahí donde su amor penetra con más profundidad. Es ahí donde su gracia se manifiesta con más poder. Muchos de los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron quebrantados antes de ser usados por Dios. Moisés fue quebrado en el desierto,
David fue quebrado por su pecado. Elías fue quebrado por el miedo. Pedro fue quebrado por su negación. Y todos ellos, después del quebranto, fueron restaurados, fortalecidos y también usados poderosamente, porque el quebranto no es el final, es el punto donde Dios comienza a reconstruirnos, no como éramos, sino como Él siempre quiso que fuéramos. En el libro de Salmos número 51, versículo 17, se dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando el fuego de la prueba nos rodea, cuando todo parece desmoronarse, cuando las respuestas no llegan y el dolor se intensifica, hay una fuerza silenciosa que puede sostenernos: la esperanza. No es una esperanza ingenua ni una ilusión que niega la realidad. Es una esperanza firme, profunda y arraigada en la fidelidad de Dios. Es la certeza de que aunque no entendamos el proceso, hay un propósito. Aunque no veamos la salida, hay una promesa. Aunque no sintamos alivio, hay una presencia que no nos abandona. La esperanza en Dios no es como la esperanza del mundo, que depende de probabilidades, de circunstancias favorables o de deseos humanos. La esperanza en Dios está basada en su carácter, en su palabra y en su amor incondicional. Es una esperanza que no avergüenza, pero que no está puesta en algo incierto, sino en alguien eterno. Es la esperanza que nos permite seguir caminando cuando todo en nosotros quiere rendirse. Es la esperanza que nos recuerda que el fuego no es el final, sino el medio por el cual Dios está obrando algo glorioso. Y lo más hermoso de esta esperanza es que no solo nos sostiene, sino que nos transforma, nos cambia la perspectiva, nos da paz en medio del caos, nos permite ver más allá del dolor, nos conecta con el cielo mientras caminamos por la tierra, porque cuando nuestra esperanza está en Dios, no hay prueba que pueda apagarla, no hay fuego que pueda consumirla, no hay circunstancia que pueda destruirla. Es una esperanza viva, poderosa y eterna. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, se nos dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las pruebas no solo afectan nuestras circunstancias externas, también sacan a la luz lo que está oculto en lo profundo de nuestro ser. Cuando todo va bien, es fácil mantener una apariencia de fe, de paz y de control, pero cuando el fuego se enciende, cuando la presión aumenta, cuando el dolor se instala, lo que realmente hay en nuestro corazón comienza a manifestarse. Y aunque eso pueda ser incómodo, es absolutamente necesario. Dios no permite las pruebas para avergonzarnos, sino para revelarnos, para mostrarnos áreas que necesitan sanidad, actitudes que deben ser transformadas, heridas que aún no han sido tratadas. En medio del fuego, descubrimos si nuestra fe está basada en convicciones o en emociones, si nuestra confianza está en Dios o nuestras propias fuerzas, si nuestro amor por Él es genuino o condicionado por lo que recibimos. Este proceso de revelación no es para condenarnos, sino para redimirnos. Dios nos examina con ternura, como el médico que busca la raíz de una enfermedad para poder sanarla. Él quiere que veamos lo que hay en nuestro interior, no para que nos sintamos indignos, sino para que corramos a sus brazos y permitamos que Él nos transforme. Porque cuando reconocemos que lo que hay en nuestro corazón puede cambiar, abrimos la puerta a una obra profunda del Espíritu Santo. En el libro de Salmos 139, versículo 23, se nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Obedecer a Dios cuando todo está en orden, cuando las bendiciones fluyen,
cuando las oraciones son respondidas rápidamente, es algo que muchas personas pueden hacer, pero obedecer cuando el corazón está roto, cuando las fuerzas se han agotado, cuando las respuestas no llegan, eso es otra historia. Esa obediencia nacida en medio del sufrimiento es una de las expresiones más puras de amor y fe. Es la obediencia que no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Es la obediencia que honra a Dios incluso cuando no entendemos sus caminos. Jesús mismo nos dio el ejemplo supremo de esta obediencia. Él, siendo perfecto, sin pecado, enfrentó el dolor más profundo, el rechazo, la traición y la cruz, y en medio de ese sufrimiento no se rebeló, no huyó ni se quejó, aprendió obediencia a través del padecimiento, no porque necesitara corrección, sino porque quiso mostrarnos el camino. Su obediencia fue completa, voluntaria y entregada, y gracias a esa obediencia, hoy tenemos acceso a la vida eterna. Cuando tú y yo obedecemos en medio del fuego, estamos caminando en los pasos de Cristo. Estamos diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos confiando en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no lo entendemos. Y esa obediencia no pasa desapercibida. Dios la honra, la recompensa y la usa para bendecir a otras personas, porque la obediencia en el dolor no solo nos transforma a nosotros, sino que se convierte en testimonio vivo de la fidelidad de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, se nos recuerda, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cada prueba que atravesamos tiene el potencial de convertirse en una historia de redención. Aunque en el momento del sufrimiento no lo veamos, Dios está escribiendo algo más grande que nuestro dolor. Él no solo quiere que pasemos por la prueba, quiere que salgamos de ella con una voz, con una historia, con una experiencia que pueda levantar a otros. Porque lo que hoy parece una herida abierta, mañana puede ser una cicatriz que testifica de su fidelidad. Dios es experto en transformar lo que el enemigo quiso usar para destruirnos. Lo cambia en herramientas de sanidad. El consuelo que recibimos en medio del fuego no es solo para nosotros, es para compartirlo, para extenderlo, para decirle a alguien más, yo también estuve ahí, yo también lloré y yo también dudé, pero Dios me sostuvo, me levantó y me restauró. Y ese testimonio tiene poder, porque no es teoría, es experiencia, no es doctrina, sino vida. El apóstol Pablo lo entendió profundamente. Él sufrió, fue perseguido, encarcelado, golpeado y sin embargo escribió que lo que vivió le permitió consolar a otros con el mismo consuelo que él recibió de Dios. Esa es la dinámica del reino. Lo que nos quebró ahora nos capacita para sanar. Lo que nos dolió ahora nos da autoridad para hablar. Lo que nos hizo caer ahora nos da comprensión para levantar. Porque en las manos de Dios ninguna prueba es en vano. Todas pueden convertirse en testimonio. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4 se nos menciona, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros fuimos consolados de Dios. Hay momentos en la vida en los que simplemente no podemos más. Las fuerzas se acaban, el ánimo se desvanece y hasta respirar parece un esfuerzo. En esos momentos, la idea de seguir adelante parece imposible, pero es precisamente ahí, en el límite de nuestras capacidades, donde la fortaleza de Dios se manifiesta con mayor poder, porque Él no espera que enfrentemos las pruebas como nuestras propias fuerzas. Él sabe que somos frágiles, que nos cansamos y que dudamos. Por eso nos ofrece algo que va más allá de lo humano, su fortaleza sobrenatural. Esta fortaleza no es una emoción pasajera
ni una motivación instantánea. Es una fuerza que viene del cielo, que se activa en la debilidad, que se manifiesta cuando reconocemos que no podemos solos. Es la fuerza que levantó a Elías cuando estaba agotado y deprimido. Es la fuerza que sostuvo a Pablo en medio de sus aflicciones. Es la fuerza que permitió a Jesús cargar la cruz hasta el Calvario. Y es la misma fuerza que está disponible para ti y para mí hoy. Cuando decimos no puedo más, Dios dice yo sí puedo. Cuando nos rendimos, Él nos levanta. Cuando nos quebramos, Él nos reconstruye, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y en esa fortaleza no solo nos permite resistir la prueba, sino que nos capacita para avanzar, para crecer, para cumplir el propósito. Él ha diseñado todo de forma perfecta. No estamos en soledad, no estamos desamparados, estamos sostenidos por el Dios que nunca se cansa, que nunca falla y que nunca nos deja caer. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, se nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el fuego de la prueba arde con intensidad, lo último que esperamos es sentir paz. El corazón late rápido, la mente se llena de pensamientos confusos y el alma se agita. Todo parece fuera de control y sin embargo, en medio de ese caos, Dios ofrece algo que el mundo no puede dar: su paz. No una paz superficial que depende de que todo esté bien, sino una paz profunda, estable y que nace de saber que Él está con nosotros, incluso cuando todo parece estar en contra. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino la presencia de su Espíritu. Es esa calma inexplicable que nos envuelve cuando oramos en medio del llanto. Es ese susurro suave que nos recuerda que no estamos en soledad. Es ese descanso interior que nos permite dormir aunque el mundo se esté cayendo. Es una paz que no se puede fabricar, ni comprar, ni fingir. Solo se recibe, se experimenta cuando nos rendimos completamente a Él. Jesús, antes de enfrentar la cruz, habló de esta paz. No prometió que sus discípulos no tendrían aflicciones. Les prometió que en medio de ellas podrían tener paz. Y esa promesa sigue vigente hoy, porque el mismo Jesús que caminó sobre las aguas en medio de la tormenta, camina con nosotros en medio del fuego. Y cuando su paz nos cubre, el fuego pierde el poder de consumirnos. Podemos seguir adelante no porque todo esté resuelto, sino porque sabemos que Él está en control. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, se nos menciona: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy hemos caminado juntos por el valle de las pruebas, por el crisol del sufrimiento, por el fuego que quema pero que también purifica. Hemos visto que las pruebas no son castigos, sino procesos, que el dolor no es señal de abandono, sino terreno fértil para la transformación, que el silencio de Dios no es ausencia, sino una invitación a confiar más profundamente, y que cada lágrima, cada noche, cada momento de incertidumbre tiene un propósito eterno. Dios no nos promete una vida sin fuego, pero sí una vida en la que el fuego no nos consume. Nos promete su presencia constante, su paz que sobrepasa todo entendimiento, su fortaleza que se perfecciona en nuestra debilidad. Nos promete que aunque pasemos por el horno, saldremos como oro, más fuertes, más sabios, más llenos de Él. Así que si estás atravesando una prueba hoy, no te rindas, no estás en soledad. Dios está contigo en medio del fuego. Él está obrando incluso en lo que no entiendes. Él está formando algo en ti que será testimonio, bendición y propósito. Y cuando todo esto pase, ¿por qué pasará? Mirarás atrás y dirás:
No fue fácil, pero valió la pena, porque ahora sé quién soy y sé en quién he creído. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón sincero, reconociendo que muchas veces no entiendo el propósito de las pruebas que enfrento. El fuego me sacude, me duele y me confronta, pero en medio de todo, quiero aprender a confiar, quiero aprender a ver más allá del dolor y descubrir lo que tú estás formando en mí. Gracias porque no me abandonas. Gracias porque aunque el fuego arde, tu presencia me rodea. Aunque el silencio pesa, tu espíritu me consuela. Aunque mis fuerzas se agotan, tú me sostienes. Hoy decido rendirme a tu proceso, sabiendo que no me estás castigando, sino moldeando, que no me estás destruyendo, sino purificando. Transforma mi prueba en testimonio, mi quebranto en fortaleza, mi dolor en propósito, y que cuando este fuego pase pueda decir con convicción, Dios estuvo conmigo, me formó, me levantó y ahora soy más fuerte que Él. En el nombre de Jesús, mi Salvador, mi refugio y mi esperanza, oramos amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.